Hola mis queridos hermanos y amigos, les saludamos en esta tarde en el poderoso, eterno y glorioso nombre de Jesús. Les damos en esta hora la más cordial bienvenida a este servicio, a este su programa Viento Recio. Es un programa que nació en el corazón de Jesucristo y por ende también nosotros podemos en esta tarde gozarnos y deleitarnos, ¿cierto?, por todos los beneficios y por todo lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas. Damos gracias al Señor por tener esta instancia en este día lunes, ¿cierto?, inicio de semana, esperando que sea una semana de victoria, que sea una semana de mucha bendición para usted y para su familia. También queremos saludar en esta tarde, ¿cierto?, a la radio cristiana del Ministerio Evangelístico Poder Pentecostés de la ciudad de Coquimbo, la 101.1 FM, la cual también en esta tarde, ¿cierto?, estamos enlazados, y también puede usted acceder a esta transmisión, como lo mencionaba, a través de la radio y también, ¿por qué no decirlo?, a través de la aplicación Seno Radio. Mire qué bendición tenemos en este momento poder salir por este medio a través de la radio del Ministerio en Coquimbo, la 101.1 FM, y también, cierto, por la aplicación Seno Radio. Bendito sea el Señor por todos estos medios que Él nos concede para que nosotros podamos anunciar, podamos proclamar esta palabra de vida. Como lo he dicho en otras ocasiones, lo sigo sosteniendo, lo sigo afirmando. El Evangelio de Cristo tiene que seguir siendo anunciado. La palabra de Dios no puede parar. La palabra de Dios no se puede detener. Con pandemia o sin pandemia, necesitamos, ¿cierto?, proclamar estas buenas nuevas de salvación. Bendito sea nuestro Dios. Estamos agradecidos, ¿cierto?, del Señor, porque el Señor ha sido bueno. Y dice su palabra que para siempre son sus misericordias. Entonces, ¿cómo no nos vamos a gozar, no nos vamos a alegrar, no nos vamos a contentar si Él ha sido bueno para con nuestras vidas? Que Dios les bendiga en esta hora. Le invito a que pueda ayudarme, como he dicho en otras ocasiones, a predicar el Evangelio. Comparta estos enlaces, comparta estas transmisiones. Mire que estamos llegando a muchas personas, estamos tocando muchos corazones en el nombre del Señor Jesucristo. Esta palabra es una palabra de vida, es una palabra de esperanza. ¿Cuánta gente no vive desesperada, no vive afligida? Este espacio, realmente este programa, El Viento Recio, nació por lo mismo, por la necesidad que hay en este momento en las personas. Así que en esta hora le motivamos, ¿cierto?, para que también usted participe ahí, donde quiera que se encuentre, en su hogar. Tal vez va en su vehículo de regreso a su trabajo, o tal vez está en su casa simplemente a lo mejor descansando. No sé en realidad cuál es la circunstancia o la situación por la que usted en este momento se encuentre. Pero este espacio queremos aprovecharlo, ¿cierto? Queremos tomar este momento, ¿cierto? Y poder también hacer un momento de oración, un momento de comunión, un momento de recogimiento con el Señor Jesucristo. La Biblia dice que cada día trae su afán. Muchas veces tenemos tiempo para hacer muchas cosas, pero cuando se trata de buscar a Dios, en realidad no está el tiempo, no está el momento. Déjeme decirle que el tiempo tal vez nunca usted lo va a tener. El tiempo hay que hacerlo para poder buscar del rostro del Señor. La palabra de Dios dice buscarle mientras Él pueda ser hallado. Dice llamarle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová nuestro Dios, el cual es amplio en misericordia para perdonar. Bendito sea nuestro Dios. Quiero invitarlo en esta hora a que podamos ir a la eterna y poderosa palabra de nuestro Dios, que en esta ocasión se encuentra en el libro de Hebreos,
capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos, una palabra poderosa. Hebreos capítulo 12, vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice, puesto los ojos en Jesús. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Vamos a repetir, ¿cierto?, ese verso 2, la parte de este verso 2, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bendito sea el Señor. Quiero que en esta tarde, mis amados, ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos, incline su rostro y le decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos y en todo lugar. En esta tarde, Señor, te bendecimos. En esta tarde, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este servicio en línea, a través de esta plataforma de Facebook, a través de la radio del Ministerio en Coquimbo, a través de la aplicación Seno Radio, Señor mío, y todos los canales que tú quieras utilizar en este momento para que esta palabra no tenga estorbo, para que esta palabra no tenga, Dios mío, tropiezo, sino que esta palabra fluya a través de estos canales, esta palabra corra. Espíritu Santo, lleva esta palabra al corazón afligido, al corazón entristecido, al corazón abatido, aquel que ha perdido la fuerza, aquel que se siente desamparado, aquel, Dios mío, que en algún momento ha desistido, Señor, en el Evangelio. Espíritu Santo, inyecta fe, inyecta confianza a través de esta palabra. Dios mío, restaura la vida, que esas vidas puedan volver a su origen, puedan volver a sus inicios. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Declaramos que Jesucristo es el Señor de tu iglesia. Declaramos que Jesucristo es el Señor de nuestra familia. Lo proclamamos como el Rey y como el Señor de nuestras vidas. Padre, te bendecimos. Padre, te alabamos. Padre, te exaltamos y te glorificamos en esta tarde. Dios mío, estamos expectantes a lo que tú en esta hora nos vas a ministrar a través del Espíritu Santo. Tu palabra dice, no os dejaré huérfano, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad y a toda justicia. Padre, yo te pido en esta tarde, Dios mío, en fe, que mientras ministremos esta palabra, Espíritu Santo pueda provocar sanidad, pueda provocar liberación en los corazones, en las mentes, en el nombre poderoso de Jesús. Danos la palabra revelada, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahí donde usted está, dígalo con todo su corazón. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Realmente, hermanos amados, me apasiona, ¿cierto?, cuando hablo de mi Señor, me apasiona cuando hablo de mi Redentor. ¿Quién no se va a alegrar? ¿Quién no se va a gozar?
si realmente estábamos muertos, dice su palabra, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Él nos trajo, dice, desde las tinieblas a la luz admirable. Dice que tomó lo vil, tomó lo menospreciado, tomó eso inservible, hizo algo servible, tomó eso rústico, realmente lo pulió y le dio forma y le dio realmente un valor importante en esta tierra. Entonces, ¿cómo no nos vamos a alegrar, no nos vamos a gozar si Él vive? Él es real, Él es verdadero. Dice su palabra que en Él no hay sombra de variación alguna. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por los hermanos que están conectados a través de estas redes sociales. Gracias por los hermanos que están en sintonía a través de la radio en Coquimbo. Gracias también por los que están en la aplicación Seno Radio. Gracias por todos los que están, cierto, de una u otra manera contribuyendo para que esta palabra pueda llegar a muchas vidas, a muchos corazones. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a ir, cierto, a lo que nos convoca. Una palabra realmente que nos muestra cuál es la realidad en Dios. Muchas veces nosotros tenemos nuestra propia realidad, pero si nosotros vamos a las Escrituras, vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar la realidad de Dios, vamos a encontrar el propósito de Dios, vamos a encontrar el deseo de Dios. En esta palabra encontramos, cierto, donde Hebreos habla, cierto, no especifica a qué tipo de persona, a qué determinado grupo le está hablando. Algunos atribuyen que el libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo, pero bíblicamente no hay cómo respaldar eso. Eso es lo que sostienen algunos. Yo no voy a entrar en detalle realmente quién fue el que escribió, cierto, este libro a los hebreos, pero sí quiero en esta tarde, cierto, poder compartir acerca de estos versículos. Dice, he puesto los ojos en Jesús. Buena pregunta, ¿cierto? Buena pregunta para nosotros, sobre todo en estos tiempos, ¿cierto? Tiempo de incertidumbre, tiempo de caos, tiempo de desesperación, tiempo de tribulación, tiempo de angustia, tiempo de tristeza, tiempo de amargura, tiempo de temor, tiempo pero terrible, ¿cierto? Que vivimos. Aquí este hombre, cierto, que escribió este libro, dice inicialmente, por tanto, mire, es decir, cuando dice por tanto, está diciendo, cierto, por causa de algo que él ya lo había mencionado. Por tanto, dice, nosotros también, él también se hace parte, dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Algunos sostienen, cierto, que se está refiriendo a los ángeles, cierto, que se está refiriendo a personas. Realmente, tanto como los griegos, cierto, como los latinos, a menudo usaban el término nube. Y ese término se traduce, cierto, o era para expresar realmente un gran número de personas o cosas. Y aquí el escritor dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Como le decía, los griegos con los latinos, ¿cierto? Ellos sostienen y usaban el término nube para expresar un gran número de personas. Nosotros tenemos una gran nube de testigos. Hay mucha gente, ¿cierto?, que tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta, que está mirando nuestras acciones, que está mirando nuestro proceder, que está mirando nuestra actitud. Muchas veces nosotros nos encasillamos en nuestra vida y no miramos, cierto, para ningún lado. No miramos, cierto, que realmente en nuestro entorno hay gente que está mirándonos como un referente. Hay gente que nos está mirando y nos está mirando también como un ejemplo. Y aquí, cierto, este escritor menciona y dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, como le decía, los griegos usaban este término
nube para expresar un gran número de personas o cosas. Como le decía también, otros sostienen que se refiere a los ángeles, pero yo me inclino más por la segunda respuesta, ¿cierto? Que nosotros tenemos una gran nube, tenemos una gran, a lo mejor, cantidad de gente, tenemos nuestros vecinos, tenemos nuestras familias, que ellos nos están mirando la forma en la que nosotros actuamos, en la que nosotros procedemos. Y como decía un poco anoche, muchas veces nosotros no somos consecuentes con lo que predicamos y con lo que enseñamos, porque por una parte predicamos, enseñamos una cosa y por otra parte hacemos todo lo contrario. Entonces no se condice nuestra vida espiritual con lo que realmente sostenemos en lo que es la palabra del Señor. Pero eso no es el punto, mis amados hermanos. El punto dice que debemos, dice, porque tenemos una gran nube de testigos, por esa razón, es una de las causas, dice, despojémonos. La palabra despojar significa desprenderse. Dice que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo. Él se desprendió ¿de qué? De su gloria, de su magnificencia, de su autoridad y todo lo que implica el venir a esta tierra. Jesús se despojó a sí mismo, se desprendió de todos los derechos que tenía como hijo de Dios. Pero aquí este hombre, este libro de Hebreos nos está hablando en nuestra vida espiritual. Dice, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia. El pecado, mis amados hermanos, ¿sabes qué? Puede evitar, puede impedir en muchas ocasiones que nosotros como cristianos podamos avanzar. Y yo me pongo a pensar en este momento, mientras estoy hablando esta palabra, el Señor trae a mi corazón que una de las causas, una de las razones por las que los cristianos no crecen en su vida espiritual, muchos se han quedado ahí, ¿cierto? Como cuando iniciaron sus vidas en el Evangelio, en su momento comenzaron bien, en su momento comenzaron, como dice el apóstol a la iglesia de Galacia, comenzaron en el Espíritu, pero lamentablemente terminaron en la carne. La pregunta es, ¿por qué si los hombres en un momento determinado comenzaron en el Espíritu y ahora terminaron en la carne? Muy simple, el pecado puede evitar que avancemos. El pecado nos evita que nosotros podamos crecer. El pecado nos evita que nosotros podamos avanzar en Dios. El pecado nos impide que nosotros podamos alcanzar los propósitos de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú y yo no alcanzamos los propósitos de Dios? Viene a nuestras vidas algo que se llama frustración, viene algo que se llama confusión. Y muchos cristianos en este mismo momento están frustrados, están confundidos, y la causa principal y el trasfondo principal de toda esa situación es porque realmente su pecado ha evitado que ellos puedan avanzar, que puedan crecer espiritualmente. Y aquí el hombre de Dios, ¿cierto? Dice, despojémonos de todo peso y pecado. No solamente el pecado, sino también peso, que son cosas que realmente nos estorban. Entonces el pecado, ¿cierto?, puede evitar que avancemos. El pecado nos evita que podamos crecer. Pero también, ¿cierto?, por otra parte, hay otras cosas que no son pecado. Porque también dice, habla del pecado que nos asedia y también del peso. Entonces, por otra parte, hay otras cosas que no son pecado, sino simplemente estorbos, hermanos, que pueden impedir que sigamos corriendo efectivamente la carrera que Dios tiene para nosotros. Muchos ignoran realmente que están dentro de una carrera.
Y si hay una carrera, mi amados hermanos, es porque hay una meta. Y si hay una meta, es porque hay un galardón. Si porque hay una meta, es porque hay una recompensa. Entonces muchos de nosotros vivimos ajeno a eso. Muchos quieren vivir la gracia extrema. Y muchos no saben que la gracia de Dios es el regalo inmerecido. Eso significa la gracia del Señor. Es el regalo inmerecido. Tú y yo no éramos merecedores de la gracia del Señor. Pero dice en su misericordia que Él nos amó. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tú y yo tenemos la gracia de Dios, es por la misericordia del Señor. Pero muchos realmente han tomado la gracia de Dios como una licencia. ¿Para qué? Para descansar, para estar relajado. Si total todo Cristo lo pagó en el madero de cruz. Sí, Jesús pagó por todo, pero sí realmente tú y yo tenemos que caminar, tenemos que correr en este desafío que el Padre nos ha puesto por delante. Me llama mucho la atención que la Biblia nos habla de carrera, la Biblia nos habla de lucha, la Biblia nos habla de soldado, la Biblia nos habla de milicia. Si hay un soldado es porque hay una guerra. Si hay un soldado es porque hay un conflicto. Y todo esto está graficado y todo esto está enfocado en el ámbito espiritual. Sí, mi amados hermanos, tú y yo dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. En otra versión de la Biblia dice no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Dice contra huestes de maldades en las regiones celestes. Hay un adversario, hay un enemigo de tu alma que está buscando cada momento, instante, cómo apartarte del Padre, cómo sacarte de la iglesia, cómo hacer que tú puedas desistir del evangelio. Pero aquí hay una palabra, Dios mío, para nosotros que nos dice que debemos despojarnos del peso, del pecado que nos asedia. Hay un pecado que nos acecha, hay un pecado que nos está buscando para hacernos caer, hay un pecado que siempre el enemigo utiliza para que tú y yo podamos apartarnos de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Muchos bajaron los brazos. Muchos ya no sienten el gozo que sentía antes. Dios puso en mi corazón poder compartir estos espacios y le titulamos Viento Recio. ¿Sabe por qué le titulamos Viento Recio a esta programación del día lunes a contar de las 20 horas? Le titulamos Viento Recio porque lo hacemos en honor al Espíritu Santo. La palabra viento significa aliento, significa espíritu y el término recio significa robusto. El Espíritu Santo es Dios todopoderoso. El Espíritu Santo es el que tiene el control y este espacio está dedicado al Espíritu Santo. Mi amados hermanos, y no se admire usted y no se sorprenda si mientras predicamos esta palabra puedan ocurrir cosas gloriosas en tu vida, puedan ocurrir derramamiento del Espíritu Santo, porque cuando tú y yo revelamos al Espíritu Santo, mostramos y hablamos del Espíritu Santo, es ahí donde el Espíritu Santo se manifiesta. Muchos no hablan del Espíritu Santo y si hablan de algo superficial. ¿Por qué razón? Porque les falta una experiencia personal con el Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. Despojémonos. Por eso que se nos hace tan difícil. Por eso que se nos hace tan imposible. Por eso que nos cuesta orar. Por eso que nos cuesta ayunar, por eso que nos cuesta buscar del Padre. Despojémonos, es la palabra, despojémonos, desprendámonos de todo peso y del pecado. Bendito sea nuestro Dios. Por eso que nosotros nos cuesta avanzar. Por eso que estamos un día con gozo y mañana ya no lo tenemos.
El gozo de Dios no es eso, mis amados hermanos. El gozo de Dios es la fuerza de nuestra vida. Lo hemos dicho, el gozo nos empuja, el gozo nos mueve a servir al Padre. El gozo nos hace levantar, a lo mejor cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos agobiados. Hay algo dentro de tu vida que te remece, hay algo dentro de ti que te sacude. En otras palabras, Dios nos está diciendo, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. En palabras simples, realmente podamos sacudir nuestras vidas espirituales. Y dice, y corramos con paciencia. Porque para esto necesitamos paciencia, mis amados. Para correr esta carrera que tenemos por delante, Dios es un Dios de desafío. No es posible que las personas que se dicen ser cristianos no estén en sus vidas, realmente estén en sus vidas en nada. Muchos están en nada. Yo me pregunto, estos días que hemos estado confinados, ¿cierto? Que hemos estado encerrados por fuerza mayor. Yo no sé realmente qué es lo que usted ha hecho, en qué ha invertido su tiempo. Yo no sé cuánto ha buscado de Dios. Solamente Dios lo sabe. Pero aquí nos habla y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tú y yo tenemos un desafío, pero no lo pareciera, no lo pareciese. ¿Por qué? Porque vivimos en forma distinta. Vivimos ajeno, hermanos amados, a este mundo espiritual. Podemos realmente ver todo lo natural, pero no apercibir el mundo espiritual. No nos hemos dado cuenta que el Padre nos trajo a este camino y dice su palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero no hemos relajado. No hemos relajado en el Evangelio. Bendito sea nuestro Dios. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Carrera es la palabra del griego antiguo ajona. Una palabra usada. ¿Sabe para qué se usaba esta palabra? Una palabra usada para conflictos o luchas de muchos tipos. Para eso se usaba este término carrera. Es decir, aquí lo que nos está diciendo Dios, que tenemos que ser pacientes porque estamos insertos dentro de un conflicto espiritual, de una lucha espiritual. Cada día hay una lucha, cada día el enemigo está buscando la forma de dañarte, de apartarte de Dios, y nosotros nos desorientamos. ¿Por qué? Porque nos vamos en contra de las personas y realmente no hemos tomado en cuenta que dice que la lucha no es con sangre ni carne. Cuando tú te veas enfrentado a alguna situación puntual en tu vida, lo único que tú tienes que hacer, tú tienes que ir a la línea de batalla. ¿Cuál es la línea de batalla para el cristiano? La oración es doblar rodillas. ¿Qué hizo David cuando se enfrentó a Goliat? ¿Usted cree que se quedó ahí interactuando con él? No, él se le adelantó a Goliat. Tú tienes que adelantártele al enemigo. Dice que David corrió. ¿A dónde corrió? ¿A arrancar, a huir, como muchos lo están haciendo en estos tiempos? No, él corrió a la línea de batalla. La línea de batalla representa la oración. La línea de batalla representa el ayuno. La línea de batalla representa el buscar el rostro del Padre. Y ahí fue donde él lidió la batalla. Ahí donde tú tienes que lidiar tu guerra. Ahí donde tú tienes que lidiar tu conflicto. Esta palabra carrera es la palabra del griego antiguo ajona, una palabra que era usada, que era empleada para hablar de conflictos o lucha de muchos tipos. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Y también, ¿por qué no decirlo? Es una de las palabras, si pudiéramos decir, preferida del apóstol Pablo.
Todos los hombres de Dios que realmente tocaron naciones, que tocaron reinos, que llegaron a muchas personas, no se les dio fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Bendito sea el Señor. Por eso que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. Hoy en día vemos diferentes tipos de violencia en la tierra, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, violencia de todo tipo, ¿cierto? Estamos viendo en estos tiempos. Muchas veces somos, ¿cierto?, realmente decididos y realmente somos, a lo mejor tenemos más coraje para hacer otras cosas, pero cuando se trata de servir a Dios, ahí nos desvanecimos. El apóstol Pablo usaba esta palabra y dice en Filipenses capítulo 1, versículo 30, dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Eran hombres que lidiaban batallas continuas. Porque si tú quieres ver la gloria del Señor, si tú quieres ver algo más en tu vida, si tú quieres salir de lo común, si tú quieres dejar de estar estancado, si tú quieres ver que la presencia de Dios está sobre tu vida, eso te va a requerir un mayor esfuerzo. El hombre no busca más allá de Dios, no logra tener lo que Dios quiere que tenga. ¿Por qué? Porque eso le demanda más tiempo de buscar a Dios. Tiempo, mi amados hermanos, de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Recuerda que Jesucristo dijo: si Él está con nosotros, ¿y cómo está tu Dios? Dice que está como poderoso gigante. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Qué te dice esa palabra en esta tarde? Que aunque muchas cosas puedan acontecer a tu alrededor, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger, Dios te va a cubrir, Dios te va a realmente sacar ileso, porque eso es lo que Dios hace. De cuántas cosas Dios nos ha librado, de cuántas cosas Dios no nos ha sacado. Hermano, echa mano a la fe, echa mano a tu confianza en Dios. El apóstol Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 1, dice: porque quiero que sepáis, mire, cuán gran lucha sostengo por vosotros. Aleluya, cuán gran lucha. Ese es un líder de Dios, ese es un hombre de Dios. Dice: cuán gran lucha sostengo por vosotros. Era un hombre que lo daba todo por la iglesia. Era un hombre que no le importaba absolutamente nada. Por eso que llegó a decir: mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todo aquel que no tiene ese pensamiento, todo aquel que no tiene realmente esa convicción, yo le digo aquí derechamente, es porque no ha morido. Es decir, porque no ha dejado que la voluntad de Dios se establezca en su vida. Porque quiero que sepáis, le decía a los colosenses, cuán gran lucha sostengo por vosotros. Oh Señor Jesús, qué grande realmente la expectativa que tenía este hombre. Dice: y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, ni siquiera le conocían, pero era un hombre que velaba, era un hombre que oraba, era un hombre que buscaba. Mire, eso es servir a Dios sin interés propio. Hoy en día existe el interés propio, hoy en día existe el interés personal. No hay realmente un corazón realmente conforme como Dios quiere. Dice en primera de Timoteo capítulo 6 verso 12, dice Pablo a Timoteo, le dice: pelea la buena batalla. Y usted dirá: ¿y de qué batalla? Me habla de carrera, me habla de soldado. Es porque no te has dado cuenta, mi amados hermanos, que Dios te ha puesto con un desafío. Le decía el apóstol: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, toma la vida eterna, toma lo que Dios te ha dado. Dice: el reino de los cielos sufre violencia. Y dice: los violentos lo arrebatan. Arrebata lo que Dios te ha dado. Bendito sea nuestro Dios. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. ¿A qué fuiste tú llamado?
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tienes que echar mano a la vida eterna, cueste lo que cueste, hermanos amados. Vienen tiempos más difíciles, vienen tiempos más terribles a la tierra. Y si tú no estás bien situado en Dios, te va a llevar el río, te va a llevar la dificultad, te va a llevar la persecución. Tienes que realmente tu vida espiritual fundamentarla en Cristo Jesús. Y dice en 2 Timoteo capítulo 4, verso 7, verso 8, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea nuestro Dios. Esa es nuestra esperanza, hermanos amados. Si no estamos solamente en esta vida para vivir la vida loca, para pasarla bien. Porque para servir a Dios, para poder lograr algo en Dios, hay que privarse de muchas cosas. Aquí habla de una carrera, aquí habla realmente de un desafío. El atleta para ser coronado, que dice la palabra de Dios en el 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No puedes andar con trampa en el evangelio, no puedes andar con cosas extrañas. Tienes que hacerlo legítimamente, tienes que ser transparente. Dice también el que lucha como atleta no es coronado. La pregunta es ¿por qué? Aquí el apóstol habla que el atleta lucha si el atleta no tiene esa función. Te explicaba hace un momento atrás que el término carrera se usa, es la palabra del griego antiguo agona, que es una palabra usada para conflicto, lucha de muchos tipos. Tal vez tú dirás: mire, yo tengo muchas luchas, yo tengo muchas dificultades en mi hogar, en mi familia. Hermanos amados, por si tú tienes muchas dificultades y tienes muchas pruebas y tienes muchas luchas, es porque la bendición es grande. Sí, hermanos amados, para que tú puedas lograr tocar lo que Dios tiene para tu vida, vas a tener obstáculos, vas a tener estorbo, vas a tener dificultades. Pero ¿sabes qué? Jesucristo no miró eso cuando fue a la cruz. Dice: por el gozo puesto delante de él. Hermanos amados, él no vio el dolor, él vio más allá del dolor. Es tiempo que tú puedas ver más allá del dolor. Más allá del dolor, ¿sabe lo que hay? Hay victoria. ¿Sabes tú lo que hay más allá del dolor? Hay gozo. Más allá del dolor hay alegría. Mire lo que dice: puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo que hay en tu vida, que el gozo se traduce a la fuerza de Dios, te va a hacer ver más allá del dolor. Si lo único que en este momento estás viendo el dolor, es porque te falta el gozo de Dios. Y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Él fue realmente indiferente al dolor. Tú tienes que ser indiferente al dolor, porque más allá del dolor, más allá de esa lucha, más allá de esa batalla, hay un galardón para ti, hay una recompensa de parte del Padre. Dice la palabra del Señor que Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Qué maravilloso eres, Jesús. Hay un galardón, hay una recompensa. Más allá de tu dolor, cuando Satanás, el diablo, venga a tu vida a enrostrarte realmente lo que estás pasando, dile a Satanás con la misma intensidad que puedas decirle: dile: diablo, eres un mentiroso, porque más allá de este dolor hay una victoria, más allá de este
este dolor hay un galardón. Más allá de este dolor hay una vida eterna. Recuerda que todo esto es temporal. En cualquier momento sonará la trompeta y dice su palabra que los muertos en Cristo, es decir, todos aquellos hombres y mujeres que murieron haciendo la voluntad del Padre, no que murieron congregándose en una iglesia, no que tocaban un instrumento en un servicio, no, aquellos que murieron haciendo y agradando al Padre, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y los que hayamos quedado, dijo el apóstol Pablo, ¿sabes cuánto tiempo había transcurrido de que Jesús se había ido de esta tierra en la nube? No había pasado mucho tiempo, pero aún el apóstol Pablo abrazaba esa esperanza y dijo, y los que hayamos quedado, dijo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y toda esa manifestación, mi amado, si tú estás jugando al evangelio, si tú estás ahí a lo mejor entreteniendo el pecado, si tú estás abrazando algo malo en tu vida, si realmente estás acariciando alguna falta delante de Dios, mira, mi amado hermano, dice que todo esto va a ser en un abrir y en un cerrar de ojos. Dime tú, ¿acaso una persona en un abrir y en un cerrar de ojos se podrá poner a cuenta con Dios? Va a ser imposible. Por eso yo te pido que en esta hora, ahí donde tú te encuentres, cierra tus ojos y le puedas decir, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en esta hora mi vida pueda ser restaurada, mi vida pueda ser levantada. Señor, reconozco que me he dejado estar, reconozco que he dejado de orar, reconozco que las luchas han sido más fuertes, pero yo no he subido la intensidad de mi oración. Me he querido mantener durante todos estos meses con una oración de 15 minutos. Mi amado hermano, con una oración de 15 minutos no echa fuera ni siquiera un resfrío. Con una oración de 15 minutos ni siquiera puedes reprender un espíritu inmundo. Te requiere una oración realmente profunda. Mientras más es fuerte la lucha, más fuerte tiene que ser tu comunión con Dios. Dios se le está hablando a alguien en esta noche. Yo no sé si Dios te está hablando a ti. Ten en cuenta que cuando Jesús fue al Getsemaní, antes de poder enfrentar semejante dificultad, semejante aflicción, semejante dolor que hizo, se fue así directamente al madero de cruz. No, mi amados hermanos, dice que Él se apartó y dobló su rodilla y comenzó a orar al Padre, y dice que su sudor eran literalmente gotas de sangre. Entró en una comunión profunda. Tienes que entrar en una comunión profunda. No importa si tienes que estar 3 días encerrado. A lo mejor estás con un receso laboral, yo no sé, pero algunos a lo mejor están en sus casas con algún receso laboral. No tienes excusa para decir que no tienes el tiempo. No tienes excusa para decir que el diario vivir te lo absorbe. Tienes que sacar tiempo para buscar de Dios. Tienes que sacar tiempo para esta carrera que tenemos por delante, amados hermanos. Y aquí dice una cosa: puesto los ojos en Jesús, no puedes por ningún motivo realmente desviar tu mirada, porque cuando desvías tu mirada, cuando te desconcentras, cuando te desenfocas de Jesús, ahí comienzas a sentir la aflicción, ahí comienzas a sentir la carga, ahí comienzas a sentir el peso. Pero cuando miras a Jesús, todo te es expedito, y todas esas dificultades que se te presentan las ves como algo pequeño, porque Dios te hace ver a través de su perspectiva. Cuando tú miras a través de la perspectiva de Dios, tú tienes la victoria en tus manos. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Para tremendo desafío, poder llevar al pueblo, ¿cierto? Conducir al pueblo. Le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Para que tú y yo podamos ser valientes, primero tenemos que esforzarnos. Muchos quieren tener dones, muchos quieren tener la gracia, muchos quieren tener la palabra revelada, pero no están dispuestos ni siquiera a leer 5 versículos. No están dispuestos ni siquiera a dedicarle tiempo a Dios. Es tiempo, mi amado hermanos, que podamos tomar en cuenta. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. ¿Y dónde fue el Señor Jesús? Se sentó a la diestra
diestra del Padre. Ahí Él llegó con la victoria. Bendito sea el Señor. Que no se dice en esta hora, esta palabra, que hay un lugar que Dios te tiene para ti. Y dice, porque aún habiendo resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, bendito sea nuestro Dios. Que Dios te bendiga, mi amados hermanos. Dios te guarde en esta hora. Este es un espacio que realmente el Señor puso en mi corazón. Es un momento, hermano, de restauración. Es un momento de liberación para nuestras vidas. Quiero que en esta noche puedas ahí cerrar tus ojos, inclinar tu rostro. Despreocúpate de todo peso que te asedia y enfócate solamente en Jesús. Dirige tu mirada hacia Él. Eres el blanco perfecto. No busques perfección en los hombres. No busques realmente cosas diferentes en las personas, porque no las vas a encontrar. En Jesús lo tienes todos. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor. En esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre. Señor, reconocemos públicamente que hemos sido negligentes, Señor, que no hemos usado la sabiduría que tú nos entregas y hemos dejado, Señor, que el enemigo pueda sitiar nuestras vidas. Hemos dejado que el enemigo pueda, Dios mío, sacar ventaja de nuestra debilidad, de nuestros errores. Señor, reconocemos en esta noche que hay falencias en nuestras vidas, que hay pesos, Señor, que hay cosas que nos estorban, que hay cosas, Señor, que realmente no nos dejan alcanzar lo que tú tienes para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta tarde por cada uno de tus hijos que están conectados a través del Facebook, a través de la radio, Dios mío, de Coquimbo, a través, Señor, también de la aplicación Seno Radio, y también, Señor, por los que en su momento van a poder tener lugar a esta transmisión. Padre, bendíceles, Señor, fortaléceles a cada uno de ellos, que nunca le falte la fe, Señor, en estos tiempos de crisis, Señor Jesús. Tenemos que poner atención a lo que tú estás diciendo. Muchos están buscando dirección en el mundo. Muchos se están orientando, Dios mío, a través de las noticias. Muchos ponen sus confianzas en los gobiernos de turno. Señor, nosotros confiamos en ti. Y sabemos, Señor, que tú eres fiel, que tú eres verdadero y que nunca, Señor, tú nos vas a echar más carga de la que nosotros podamos llevar. Tú lo sabes, Señor Jesús, porque tú, Dios mío, pasaste un momento difícil cuando viniste aquí a esta tierra. Y tú, Dios mío, mejor que nadie, sabe cuál es la resistencia de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias, ¿cierto?, una vez más por estos medios, por estos tiempos de refrigerios. Cuando tú estás en el gozo de Dios, cuando tú vives en la presencia del Señor, ahí se cumple esa palabra que dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Yo sé, hermanos amados, que en particular acá en la región de Valparaíso están pasando muchas cosas, muchas situaciones difíciles. Hay mucho dolor, hay mucha gente triste, afligida. Pero ¿sabes qué, hermanos amados? En medio de tanta tragedia, la paz de Jesús tiene que descansar en nuestros corazones. Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, y no como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que la paz de Dios en esta tarde puede estar sobre tu corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Será hasta la próxima, ¿cierto? Si Cristo nos viene antes. Gracias por los hermanos que están conectados ahí en el Facebook, ¿cierto? Dios les bendiga en grandes maneras. Bendiciones, shalom. Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Amén.